Parlando de show, de show. entretenimiento y edificación en un mismo lugar, En una misma plataforma. en un mismo espacio. Eso somos. Nosotros. Este siempre está en el limbo. Eso tenemos. ¡Saludos a la gente! Lo va a tener que Gente poner. linda, gente buena, gente santa. La más señora está con todos y cada una de ustedes. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal, a dar like, a comentar y a también activar la campanita para que estén siempre pendientes cuando subamos un nuevo video. También les invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram como Parlando de Show y también en Facebook como Vida Católica. Y también para aquellos que nos pedían los episodios por Spotify. Hola Spotify. Estamos por Spotify como Parlando de Show de podcast, donde también tenemos una playlist que se llama Top Católico, donde tenemos las mejores canciones católicas del momento. No se lo vaya a perder, estaremos actualizando, así que a movernos. Por favor. Estoy cumpliendo con los podcasts. El video sale a las 8. A las 8. A las En la 8. madrugada ya usted encuentra el podcast en Spotify. Así que... Mente vacía, taller del diablo. Claro, para que lo vea y lo Ey, me gustó escuche, esa. limpiando, cocinando. Yo amo los Santo podcasts. cura de Ars. Taller del diablo. Eso es un santo, lo digo. ¿Qué es lo que? Nítido. Todo bien, tranquilo. Cuente todo. Mi gente, yo le vengo a traer un tema hoy en día, la cual queremos que desarrollemos aquí entre nosotros. Y Vamos es a ver que, si tenemos tela para cortarlo, porque Jan, tranquilo, respira y tómate tu agüita. Gracias. Con sobre tapa de todo caña. de caja de agua. Con su tapa La de mejor caña. agua. Lo más importante es que esto tiene una tapa de caña, según Joel. Ah, Pues sí, mi gente, tenemos un tema. Tiene un tubito que le sube. Ya, déjenme la caña, aguántense. En serio, por favor. No, pero estamos en serio. estamos en serio. Pasa. Lo que pasa es que ya esto es algo inevitable. Bien, el tema que yo traigo hoy aquí para nosotros poder desarrollar es la voluntad de Dios. ¿Por qué a nosotros se nos hace tan difícil hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué es que a nosotros como que se nos hace tan incómodo creer de que Dios puede hacer algo en nosotros? Creer que Dios puede realizar algo en nosotros. ¿Por qué es que se nos hace tan difícil? Me está juntando dos cosas. Yo voy... Es aceptar, Son lo mismo. Una cosa Aceptarla. es aceptarla o hacerla. y cumplirla. Aceptarla. Aceptar. Aceptarla. Aceptar lo que Dios quiere para mí. Aceptar lo que Dios quiere para mí. Ya me Mira, comiste la respuesta. si en el tema es aceptarla, es difícil. Porque Exacto, ahí es que voy. en el 90% de los casos, la voluntad de Dios No es va lo que yo quiero. más No muy, es lo que yo muy lejos de lo que yo quiero. Yo quiero una cosa, no, eso no es lo que yo quiero para usted. Yo quiero esta vaina. Hay muchas películas. Los que me conocen saben que yo veo películas de madrugada para llorar, porque a mí me gusta llorar cuando estoy solo. ¿Verdad? Ay, Dios mío. Yo trabajo de madrugada, Qué entonces ahí tierno. para entretenerme yo veo películas casi siempre basadas en hechos reales y cristianas. Y siempre es de una enfermedad, una cosa. Y la mayoría de las veces, la última que vi se trata de que un muchacho conoce una chica, se Amor de enamora. medianoche, por si acaso. No, tiene un nombre en inglés. Ella tiene cáncer. Ah, La no, tú de, remember. la de el hijo de Will Smith. Ah, no, esa no. Ah, es pero otra, mira, es mira, nueva, mira. es nueva. Está Ok. si la quiere, yo le voy a compartir el nombre en los comentarios. Está en Amazon Prime. Y el muchacho conoce a la muchacha, un noviazgo heavy. De un momento a otro la tipa se enferma. Y el muchacho es artista. Él lo comienza a orar en todos los conciertos para que la mujer se sane. Que la mujer se sane. Se sana, vuelve el cáncer. Le dicen que ya se fue, vuelve el cáncer. Hasta que en una, la misma muchacha le dice a él, ¿y qué tú crees si la voluntad de Dios que yo me muera? ¿Y quién quiere morir? O sea, que tú seas mi novio, yo voy a querer que tú te mueras. Entonces eso es lo más difícil. Él está orando para que la jeva se sane, pero la voluntad de Dios no es que se sane, es que se muera. Pero se muere con un fin. Gracias a esa muerte una persona se acercó a los caminos de Dios. Jan, Yo siempre he dicho que Sí. la voluntad de Dios, que lo mejor que nos puede pasar es la voluntad de Dios, aunque nos duele. Duele, ¿cómo duele. tú crees ¿qué tú crees que nosotros podríamos hacer como para tratar de... Yo sé que no se puede aceptar al 100%, eso es obvio que es algo muy, muy difícil. Pero ¿qué tú crees que uno podría hacer como para acercarse por lo menos un poquito a comenzar a ver de otra manera que no sea negativa? Hay un asunto que ya, o sea, ya de por sí, para hacerla, porque uno la acepta es para hacerla. ¿verdad? Exacto. Obviamente. Ya de por sí es difícil discernir. O para dejar que se cumpla. Discernir ya de por sí es difícil.
¿Entiendes? Al menos a mí se me hace siempre muy difícil Porque discernir, aceptar la voluntad de Dios está descubrir en madurar en la fe. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, en algo que dijo Wilmy al principio, no siempre la voluntad de Dios está muy lejos de tu voluntad. Porque eso es lo que la gente no sabe. Tú le pides a Dios esto, ¿verdad? Tú le pides a Dios llegar aquí. Y el punto está en que tu mente, tú crees que para tú llegar aquí, el camino es totalmente derecho. Pero Es Dios así para sabe, allá. exacto, que es totalmente derecho, pero Dios sabe que tú primero necesitas desarrollar actitudes, virtudes y 1000 cosas más para que cuando alcances eso que quieres, que puede ser muy bueno y conveniente para ti, lo disfrutes en plenitud y sobre todo no pierdas tu alma, porque lo más importante es tu salvación. Entonces cuando Dios comienza el problema no es cuando no es la voluntad de Dios, el problema está cuando Dios comienza a llevarte para acá y para acá y para allá y para allá y para acá, pero no es, eso no es lo que yo quiero, pero Dios cuando viene a ver sí Y al está final- trabajando para darte lo que tú Y quieres, al final tú quieres estar aquí y Dios te pone aquí. pero exactamente, te hace- exactamente. Y que es un tema de nuestra primera cápsula de vida. Wow. Un gimnasio de la fe. Sí. O sea, aceptar la voluntad de Dios es estar consciente de que te tiene que meter al gimnasio de la fe. Hay que ejercitarla, hay que levantar las pesas espirituales, hay que meterte la proteína de la Eucaristía, porque para poder hacer la voluntad de Dios hay una serie de cosas. Ay, eso. Porque mira, es que hacer la voluntad de Dios es tan serio que en la oración que Dios nos enseñó, dice que se haga tu voluntad. Hágase tu voluntad. O sea, en la oración que Dios nos enseñó, o sea, maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Eso le dice, ustedes cuando oren digan así: Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y que se cumpla tu voluntad aquí En la tierra. como se cumple allá. Y yo le digo a la gente, allá toda la corte celestial, principados, potestades, querubines, serafines, toda la corte celestial vive en y para la voluntad de Dios. O sea, todo lo que en el mundo espiritual se mueve es mediante la voluntad de Dios. Si se cumple aquí como allá, es un lío. Por eso, cuando nosotros queremos aceptar la voluntad de Dios, lo primero que hay que ser es bien maduro en la fe. Y hay que vivir preguntándole a Dios, ¿qué quieres que yo entienda? ¿Qué quieres que yo haga? Exactamente. Miren, cuando yo me vi en el quirófano con mi segunda cirugía, con un dineral gastado, un proceso difícil, y 10 días después caerme en el baño, que se rompa el fémur en 2 pedazos, que se salgan unos tornillos. Y miren, yo estoy diciendo esto en este momento, y mi oído recuerda el sonido del hueso partirse y de los tornillos salirse de su lugar. Y yo recuerdo como ahora, cuando me quitaron las vendas y la férula que sostenía la pierna, Morocho, que me ayudó a salir, sabe que si la movían 1 milímetro hacia abajo, yo gritaba como un chivo porque el hueso rozaba, estaba partido. Y yo vi cómo mi pierna cayó de la camilla para el suelo. ¡Tum! Wow. Y en ese momento, mirando para el techo, yo hice una crisis de profeta, perdiendo sangre, no hay sangre en el quirófano, pasaron muchísimas cosas. Y yo recuerdo que el anestesiólogo y la cardiólogo que estaban en la cabecera me decían, ¿tú no te has asustado? Yo le decía, es que aquí se está cumpliendo la voluntad de Dios. Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué diablos tú quieres que yo entienda? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Exacto. Es difícil. ¿De dónde tú me quieres bajar? Claro que sí. En este lío en el que yo estoy, que no lo entiendo, una cirugía que empieza a las 8 de la noche y son las 1 de la mañana y no se ha terminado, hay un corredero, yo escuchaba, estuve despierto toda la cirugía sin perder el conocimiento un segundo y escuché al médico decir, se nos va a morir, está perdiendo toda la sangre. Y había sangre, porque yo compré sangre para esa cirugía y no la llevaron al quirófano. Y hubo que esperar que bajaran al banco de sangre, que trajeran. Eso fue un asunto terrible. Y yo solamente decía que se cumpla tu voluntad. Yo no lo entiendo, es muy difícil, pero que se cumpla y que yo pueda entender que tú quieres. Y eso es un mecanismo de defensa del ser humano, ¿no? Porque psicológicamente, ¿verdad? Estamos hechos para sobrevivir. Bien, nosotros le tememos a la incertidumbre. Ese es el problema que tenemos nosotros. La gente no quiere sentirse fuera de su zona de la confort. incertidumbre, exacto, la incertidumbre y la fe son enemigas. Son enemigas. La incertidumbre y la fe. Entonces pasa que cuando nosotros le decimos a Dios que se haga tu voluntad, es básicamente dejando a la libertad que otro sea que haga por mí, que decida por mí ciertas cosas. ¿Entiendes? Entonces, como sabemos que Dios tiene los juegos bien pesados, porque eso no se lo vamos a negar a nadie,
Dios tiene los juegos pesados. Se pasa. Dios tiene los juegos bien pesados. Lo tiene pesado. Nuestro instinto de manera natural, desde que vemos algo desconocido, lo primero que hace es cuestionarse cosas, es volverse ansioso. ¿Entiendes? A veces no es que nosotros somos inmaduros, a veces sí somos maduros en la fe, pero nos cuesta porque Que nuestro somos instinto humanos. natural, exacto, Óigame. nuestro instinto natural No, es sentirnos ansiosos porque tenemos la incertidumbre, no sabemos dónde que- nos va a llevar esta vaina. Que casi siempre para aceptar la voluntad de Dios, Dios nos hace pasar por un momento de dolor. Casi siempre. Ya sea una situación como la de Yanni, ya sea una muerte. Siempre algo que es doloroso y que tú no entiendes. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Y mira que dentro de cada prueba, de cada apretón que Dios nos da, hay que tener los ojos bien abiertos. ¿Por qué? Porque dentro de cada una, Él nos está diciendo algo. Dentro de cada una. Lo que pasa es, como te digo, muchas de las personas y nosotros mismos también, poco humano al fin, como dijo Jan, nosotros lo vemos como si fuese un castigo, como que, pero caramba, pero Dios ven nos acá. castiga, Dios Pero nos Dios nos está castiga. respondiendo detrás de cada apretón. No, algo nos está diciendo. Yo tengo, bueno, en estos últimos meses he decidido como adaptarme como una herramienta. Y es cada día que yo paso, cada día que termina, yo me pregunto, o cualquier cosa difícil que paso, un ejemplo hoy, que me cogió la tarde para llegar al trabajo, y yo me siento raro, y yo dije, ven acá, ¿qué Dios me quiso decir a través de eso? Me sentí incómodo y cogí mucha rabia, y yo, Dios mío, pero ¿por qué fue que...? Pero después me senté y me puse a reflexionar, a orar. Y realmente me tenía algo que decir Dios. ¿Qué me tenía que decir? Yo tengo muchas preocupaciones, realmente. ¿Y qué me dijo Él? Ama. Perdona. Sé paciente. No te y quejes espera en mí. tanto, no te No quejes tanto. No te quejes No tanto. te quejes tanto, te dijo. No te quejes Óyeme. tanto. Yo Dios sé me que tiene te dijo una eso. caligrafía. Entonces, ¿qué a mí me con quiso dejar eso. dicho? ¿Qué me quiso dejar dicho? Yo tengo el control, tú solamente confía. Que por eso fue que viene más este tema que más me choca. Pero aún por eso así, mismo. no quieres cumplir. Aún esa voluntad. es lo que te digo, que por eso es que te digo que cojo pique. Porque yo, cónchale, pero que Dios, ¿por qué pero- no sale así. ¡Dios! Pero, Dios mío. Entonces es lo que te digo, detrás pudiera de cada decir- trompezón, Dios algo te está diciendo, algo te está diciendo Obvio. en cada uno. Yo creo que necesitamos, para cumplir la voluntad de Dios, entender la dinámica del reino. Es que Dios, es que es otra cosa. Dios obra de manera misteriosa y cuando tú crees que tú le tienes el jueguito cogido a Dios, Dios te Ay, dice, sí, eso no, pasa mucho. ¿quién tú, Sí, amigo? mi amor. Mira. En plan, te cambia la dinámica. Pero linda, Mira. la dinámica del reino, Y hay veces- la dinámica del reino no cambia. Mira, Ay, y hay Dios, veces todo, que tú todo. crees que, mira, Espérate, ya lo ¿cuál sé. es la dinámica del rey? La dinámica de Mira. Jesucristo. Ay, Para ver, ya. que yo anotara para que Hay veces escribirme. que uno llega a un punto, no sé si a usted le pasa, que uno dice, no, pero ya yo sé cómo es esto, ya yo sé cómo va todo. Oye, ya yo sé cómo va todo. A veces uno cree viene eso. una aplicación que se llama la dinámica del reino. Para que la descarguen en su Mira, teléfono. a veces uno cree eso, como que uno ya como que lo sabe todo. No, pues ya yo sé por dónde Dios va. Y Claro. cuando viene un rato a otro, un giro Claro. 360 grados. Control Z. Oye, Dios mío, pero... Pero cuando Oye. hablo de la dinámica del reino, Génesis, Wilmy y Joel, no me refiero a que hay un manualito que sigo. Y lo digo porque a mí me ha funcionado. Con lo de manual, antes de abrir un paréntesis, que cuando viene a ver hay gente que dicen que con el otro video estaban hablando del manual, que es la Biblia, y tú dices eso, ahora lo pueden confundir. No. No estoy hablando de las escrituras, aunque lo que voy a decir está extraído perfectamente de las escrituras. O sea, mi manualito, para hablar de la dinámica del reino, o sea, el reino de los cielos no es un espacio físico per se, es Cristo el reino. Cristo, el reino de Dios está entre ustedes, yo estoy aquí. Y el reino, en su hora más angustiosa, pudo haber recogido su maleta e irse. Él tenía todas las formas humanas y espirituales para decir, no sigo más. Me voy de aquí. Se me van. Barce sucio. No voy a morir por esa barce sucio. Lo voy a repetir. Y la dinámica de Cristo, ¿cuál fue? En el momento de la crisis, en el momento del huerto de los olivos. Si tú quieres. Miren, yo no sé. Yo que tuve la dicha de rezar en las rocas de la agonía, está ahí, tú sientes como la tensión de aquella noche. O sea, eso es una cosa extraordinaria. Y en ese momento Jesús dijo, Padre, si es posible, quítala la copa. Pero la dinámica del reino está en el pero. Ay, sí, respira, mami, te di duro en tu llaga.
pero que no se haga mi voluntad, que se cumpla la tuya. Y aún así sudó sangre, y dicen las escrituras que un ángel del cielo bajó a confortarlo. La dinámica del reino es asumir esta vaina, porque cuando se nos meta el dedo hasta el fondo, y cuando el dedo chiquito se choca de la esquina de la cama, que tú veas a todos los ángeles y a Dios Haciéndote así. comiendo arroz, el ángel del Señor bajará y nos confortará. Cierto. Cumplir la voluntad de Dios en la dinámica de hacer lo que Cristo hizo. Esa vaina no es fácil, y se los digo yo. Eso de que si tú quieres relajando, pues también, si tú quieres también en serio, Claro, líbrame de esta vaina. exacto, claro. No Se- es broma, pero si tú quieres, lo es. Te Sí. lo digo yo. O sea, a veces cumplir la voluntad de Dios está por encima de lo que yo quiero. Y es lo mejor que me puede pasar. ¿Y qué pasa si no uno dice no voy a cumplir jamás? Al final se cumple. Te vas a joder. No, porque no. ya no hay otra cosa Porque que al hacer. final, si tú haces lo que te da la gana, las consecuencias están ahí. Claro, te vas Ella a sigue joder. pensando. Es así, te vas a joder y va a ser mucho peor. Siguen para ti. iguales. Yo El siempre- pueblo de Israel, el único día que podían guardar maná para el día siguiente era el viernes, porque el sábado no caía maná. El que guardaba otro día de la semana que pasaba amanecía lleno de gusanos. Yo siempre, Hay consecuencias. yo siempre me he preguntado, y para eso quiero que un sacerdote que sepa de vocación, por ejemplo el Padre Olivo, Ay, si qué quiere venir, lo hemos invitado a Padre Olivo en par de videos ya. Padre Olivo, perdónenos públicamente. le pedimos Etiquétenlo. Mira, tú vas a sacar el clip de Él Instagram. no ¿Tienes era Instagram? por lo que nosotros. Pero por amor a Cristo. Padre Olivo, públicamente, perdón. ¿Y por qué? Pues continúa. No, perdón, ¿por qué? Perdón, Padre, porque en su toma de posesión ninguno de nosotros pudimos estar de esta parroquia. Nadie. Oh. Entonces, Está yo estaba bien. trabajando. Entonces, pongamos que la voluntad de Dios que yo sea sacerdote. Y si yo no Alaba quiero. que él vive. Y no soy Te sacerdote. pasa la vida muy contento, pero no eres feliz. Porque la felicidad plena del hombre y de la mujer está en que la voluntad de Dios se cumpla. Usted es feliz. Estoy muy contento. Pero es feliz. Estoy muy contento. Es una entrevista ya. Contento, feliz. Pues bien. ¿Algo más que agregar? No, ya lo hemos dejado todo claro realmente. Habían Entonces, preguntas ¿qué que- debemos hacer para están aceptar la cumplidas. voluntad de Dios? Pues confiar, porque no te toca más nada. Oral. Señora, aparta de Betecali, pero que no se haga mi voluntad. Ejercítese, sino la ejercítese en tuya. el gimnasio de la fe. ¿Dónde está eso? Levante las pesas espirituales, aliméntese con la proteína del espíritu, de la Eucaristía. Tiene que ejercitar, la voluntad de Dios se ejercita, para eso hay que Y ejercitarse. otra cosa, No se ejercita de pendejo. otra cosa, muy importante, camina. Esa es una de las lecciones que Dios me ha dado en cuanto a eso del ejercicio de la fe. Porque a veces nos ponemos hora, pero no hacemos nada. Ahí le... Porque Hora ay, et labora. yo quiero aceptar, sí, pero para verdaderamente tú demostrar que estás aceptando, es caminando, baby. Sí. La curación Camina. del paralítico, levanta tu camilla y vete, arrástrala para que la gente te vea. Claro que sí, mueve el brazo, tenía que mover el brazo para ver la promesa de Dios cumplirse. Esa es una cosa que hay mucha gente que se Camina. quedan sentados ahí diciendo, no, yo voy a dejar que la voluntad de Dios se cumpla. Ay, y sentado. claro. Lo Y no dijimos en hacen un video nada. anterior, antes que los muchachos llegaran, con los guaraguaos de Venezuela, no basta rezar. Hacen falta más cosas. No, Y camina. el jefe citó ahora la expresión de los benedictinos, del padre Benito. Ora et labora. Orando y trabajando. Claro. Hay que rezar, pero otro hay que trabajar. Aunque usted no lo entienda, aunque tú no lo entiendas, hazlo. Hazlo, exacto. Tú no lo entiendes, hazlo, señor, yo no lo entiendo, pero lo voy a hacer porque tú Hazlo. sabes que lo que... Y estamos aquí, hablando del show, está aquí hoy, porque nosotros creímos en la voluntad de Dios. Esto ha sido muy difícil. Es difícil todavía. Hay que dar testimonio de cómo surgió todo esto, porque Si hasta ustedes yo tengo supieran. testimonio con Parlando antes de entrar aquí. Si usted- ¿Cómo? Sí, Parlando fue una respuesta de Dios a mi vida. Ah, pues déjalo para otro video. Claro que Ahí. sí. Qué bien. Señores, estos son temas y nosotros somos Parlando de Show.